Saludos, saludos, muy buenos días y gracias a todos amigos por estar de nuevo aquí en este encuentro en nuestra serie de clases o de entregas sobre transistores. Continuamos todavía con la parte de lo que es la saturación y corte en los transistores. Pues en esta entrega, pues yo te propongo que veas y practiques lo que son los circuitos de pulsos y temporizadores con transistores, por supuesto. Pues mira, vamos a clasificar estos circuitos como los multivibradores, que son circuitos que entregan a su salida cambio de estado. Es decir, que pueden darte a la salida un 1 o un 0 lógico. Es decir, en otras palabras, poner un voltaje de salida o no poner el voltaje de salida. A eso le llamamos un 1. Un 1 es cuando hay voltaje, un 0 cuando no hay voltaje. Ese es el lenguaje en lógica digital, en electrónica, ¿verdad? Entonces, lo tenemos de dos clases principales. Uno que son por excitación de manera automática o por excitación externa. Es decir, que su funcionamiento puede ser automático o debe ser por un pulso externo para que empiecen a funcionar. La clasificación es en dos grupos, básicamente. Están lo de funcionamiento estático o excitado, es decir, aquellos que permanecen inactivos hasta que le damos un pulso. En eso se encuentran dos grupos, los monoestables y los biestables. Esos dos grandes grupos. Y está también lo que son libres de funcionamiento libre o autoexcitado. O sea, son aquellos que simplemente lo alimentamos y sin necesidad de un pulso externo se mantienen dando en su salida cambios de unos y ceros. También existen algunos que son autoexcitados o libres que necesitan un pulso, pero una vez que le das el pulso se mantienen constantemente entregando a su salida esos cambios de estado. Vamos a verlo. Comenzamos primero con el astable, que es uno de los más populares. Hecho aquí a transistores, vamos a ver un circuito más o menos de esta naturaleza. Fíjate, aquí tenemos dos transistores y los dos son NPN. De los más populares, los 2N3904, igual el 2N2222 es la misma familia de transistores. ¿Cómo funciona este circuito? Una vez lo alimentamos, aprovechamos la carga y descarga de los capacitores para que estos pues mantengan a los transistores activándose y desactivándose constantemente a una frecuencia específica. ¿Cómo sucede esto? Bien, lo primero que vamos a identificar son dos circuitos o subcircuitos dentro de este esquema principal. Si notas, vamos a suponer que este transistor Q2 empieza a trabajar y se satura. Al saturarse, o sea, poner voltaje cero de colector emisor, tendríamos en la salida 1 un cero, es decir, 0 voltios, ¿verdad? Y todo el voltaje de la fuente se caería en RC1. Muy bien. Si nosotros siguiéramos la circulación de la corriente, tendríamos que ese negativo que aparece ahí, porque si el transistor se satura, se cierra, es como si tomáramos el negativo de la fuente y lo ponemos aquí, ¿verdad? Ese negativo que está ahí se va a hacer presente también aquí. ¿Por qué razón? Porque asumimos que el capacitor está descargado completamente en un principio. ¿Ok? La condición inicial para nuestro análisis es que el capacitor está descargado. Vamos a recordar que un capacitor completamente descargado se comporta como un cortocircuito, ¿verdad? Así que si el transistor está saturado y pone un negativo ahí y el capacitor está descargado, ese mismo negativo se va a manifestar en este punto que está aquí. Como ahí hay un negativo, viéndolo de manera virtual, suponiéndolo así, un negativo o muy bajo voltaje, 0 voltios, ¿eh? Ese mismo 0 voltios se va a manifestar en la base de Q1. Como es un NPN, Q1 no se va a saturar, se va a mantener cortado.
como está cortado significa que no conduce de colector emisor, lo que significa que el positivo de la fuente se hará presente aquí en la salida 2. Vamos a repasarlo. Se satura Q2, pone un 0 en la salida porque está poniendo el negativo de la fuente en la salida. Ese mismo negativo se manifiesta aquí porque el capacitor está descargado. Como el capacitor está totalmente descargado, entonces ese mismo negativo mantiene aquí a Q1 en corte. Y como está en corte, no conduce de colector emisor, significa entonces que la salida de Q2 va a ser un 1, es decir, un voltaje positivo, como el mismo VCC. Muy bien, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos comprendiendo ese lado del circuito. Ok, entonces, si nosotros tomamos el circuito equivalente para analizarlo mejor, míralo aquí. Míralo aquí. Resulta que el transistor saturado se comporta como un interruptor cerrado, ¿verdad? Entonces, si él es un interruptor cerrado, el capacitor se va a encontrar con el negativo de este lado y con el positivo de la fuente de este lado. En un principio, como el capacitor está totalmente descargado, entonces ese negativo se va a manifestar aquí por un breve momento. Es decir, lo que hablamos ahorita, aquí, mira que esa es RB1 y esa es RB1. En ese punto va a haber un negativo porque el capacitor es un cortocircuito. Ese mismo negativo se va a manifestar en la base de Q1, afectando el diodo base emisor. Lo puedes notar, el transistor y el capacitor quedarían en paralelo con el diodo base emisor. Bien, ok. Luego, ¿qué va a suceder? El capacitor va a comenzar a cargarse, a cargarse, a cargarse, y cuando él comienza a cargarse deja de ser un cortocircuito. Ahora él va a tener un poco de voltaje en sus extremos. Y como él va a tener un poco de voltaje en sus extremos, fíjate que él está en paralelo con la unión base emisor del diodo de Q1, lo que va a hacer que entonces Q1 ya tenga voltaje suficiente en la base, voltaje positivo suficiente, y comience a conducir. Al comenzar a conducir Q1, se va a saturar también y entonces aparecerá, como este está descargado, este capacitor, aparecerá ese voltaje bajo aquí en la base de Q2. Q2 estaba saturado porque tenía un positivo en la base a través de RB2. Pero cuando Q1 arranca a trabajar, se satura, le pone ahora un negativo en la base a Q2, haciendo que Q2 se corte. Entonces, la circulación de la corriente, por cierto, antes de pasar a esa parte de la circulación de la corriente de Q1, vamos a explicar que ese capacitor va a tardar un tiempo en cargarse. Un tiempo que va a ser igual a 0.69 por RB1 por C1. Recuerden que la constante de tiempo de un capacitor y una resistencia en serie pues es R por C. Pero aquí tomamos en cuenta 0.69 por ese diodo base emisor que está en paralelo aquí con el mismo capacitor. Por eso es necesario tomar en cuenta esa constante que está aquí. Bien, entonces, cuando Q1 se satura, repito, el capacitor C2 está descargado, pone un negativo aquí en la base de Q2, hace que Q2 se corte, haciendo que Q2 ahora ponga un 1, o sea, un positivo de salida. Como Q1 se saturó, que ahorita estaba en corte, tenía un 1, ahora pone un 0. ¿Qué va a pasar? Que entonces, como ahora aquí hay un positivo de salida, pero también RB1 está poniendo un positivo de este lado, C1 se va a descargar. Sin embargo, C2 se está comenzando a cargar a través de esta ruta de la corriente, igual que como lo vemos aquí. Se saturó Q2, Q1, empieza a cargarse C2 a través de RB2 y en paralelo a él queda ese diodo base emisor. Para también este lado del circuito se va a tomar un tiempo igual
a 0.69 por RB2 por C2. Eso es básicamente lo que va pasando en el circuito. En pocas palabras, un transistor se satura y hace que el otro se corte. Cuando el capacitor tome carga, entonces el que estaba cortado se satura y hace que el que estaba saturado se corte. Y mientras este esté cortado, ese capacitor se está descargando, pero este se está cargando. Luego se invierten los papeles donde uno corta al otro, uno corta al otro, uno corta al otro y otro se satura y así sucesivamente. Y por eso las salidas se van alternando poniendo un 1 y un 0, un 1 y un 0. Es importante darse cuenta que cuando una está en 1, la otra está en 0 y luego se invierte. Nunca están las dos en 1 y en 0 al mismo tiempo. Pues bien, T1 ya sabemos que es 0.69 por RB1 por C1. T2 lo mismo, pero por RB2 por C2. Vamos a suponer que RB1 y RB2 son iguales. C1 y C2 son iguales. Vamos a suponerlo, como está aquí en el diagrama, 100K y 100K. 10 micro, 10 micro. Es decir, son iguales de ambos lados. Si eso es así, entonces, como son iguales, pues entonces podemos sumar los tiempos y decir que T1 más T2 es igual a la suma de T1 más T2. Resolviendo eso que está aquí, simplemente vamos a tener 2, ¿verdad? Son iguales, RB2 y RB, por eso pusimos RB y RB. ¿Por qué? Porque son iguales. Pusimos C y C, porque son iguales. No pusimos RB1 ni C1, nada de esto, porque son iguales. Así que nuestra ecuación se va a resumir a 2 por 0.69 por RB por C. Resolvemos eso que está aquí. 2 por 0.69 me va a dar 1.38 por RB por C. Esa es la constante de tiempo total del circuito. Nosotros resolvimos T1 y T2 teniendo un tiempo total. Y vamos a tener entonces una constante total. Así que al final tenemos como resumen esto. Vamos a recordar que cuando tenemos este tiempo le llamamos periodo de la señal, ¿verdad que sí? Y la frecuencia es lo inverso al periodo. Así que, ¿con qué frecuencia nuestro circuito va a estar cambiando de 1 a 0, de 1 a 0? Pues simplemente dividimos 1 sobre el periodo. Y eso nos va a dar la frecuencia, pues medida en Hertz. La frecuencia en Hertz. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros queremos calcular un estable a transistores a una frecuencia de 1 Hz. 1 Hz, ¿verdad? Y usamos el 3904. Dice aquí una consideración muy importante. Dice, considere saturación dura. Bien, considere saturación dura con una corriente de colector de 12 mA y una ganancia, un beta de 200. Bien, hablando un poquito de la saturación dura. La saturación dura no es más que un recurso que utilizamos para asegurarnos que el transistor se sature. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es simple. Si tú tienes el beta del transistor que es 200, no use 200, usa la mitad. ¿Para qué te sirve eso? Si el transistor que se supone que tenga 200 no tiene 200, sino que tiene 150, si tú no tomas eso en cuenta, pues el transistor pudiera quedarte en zona activa. Y tú no quieres que el transistor en este circuito esté trabajando en zona activa. Tú realmente lo quieres en saturación, ¿verdad? En saturación. Ok. Siendo así, entonces vamos a calcular el circuito con esos datos que nos han dado aquí. Nosotros tenemos que RC1 es igual a RC2, porque consideramos que el circuito era igual en ambos lados del circuito. Todo esto es igual a todo esto de este lado. Así que como estamos trabajando con el transistor saturado, significa que cuando él se cierre aquí, todo el voltaje cae en las resistencias de colector.
Para encontrarla nos están diciendo que usemos una IC, una corriente de colector de 12 miliamperes. Así que dividimos los 12 voltios entre 12 miliamperes y nos da pues 1 kilo ohmio. 1 kilo ohmio. Bien. Vamos a encontrar la corriente de base. Simplemente es corriente de colector sobre beta. Ah, pero mira. Consideramos aquí el beta entre 2 para nosotros hacer el trabajo con saturación dura. Así que dividimos 12 miliamperes entre 100, no entre 200. Así aseguramos que el transistor se sature si tiene un problema de beta de fábrica. Bien, de ganancia. Nos da una corriente de base de 120 microamperes. Cuando el transistor esté saturado, significa que esa resistencia le está poniendo un positivo en su base. Y vamos a tener los 12 voltios menos los 0.6 o 0.7 de la unión base emisor. Así que vamos a encontrar a RB. RB1 igual a RB2. ¿Te acuerdas? Estamos diciendo que son iguales. O sea que va a ser igual al VCC, que es la alimentación, menos el voltaje del diodo. Es decir, 12 menos 0.7, 11.3 voltios va a caer en RB. 11.3. Entonces, como ya tenemos la corriente de base, 11.3 voltios entre los 120 microamperes nos va a dar 94 kiloohmios. 94. Si fuéramos a montar el circuito, bueno, podemos encontrar una resistencia cercana, como por ejemplo 91 kilos, creo que también 93 es posible encontrar. Pero ok, vamos a redondearla como a más o menos 100 kiloohmios. 100 kiloohmios aproximadamente. Bien. Así que nuestra RB1 va a ser igual a RB2. 100 kiloohmios cada una. Y el periodo ya sabemos que 1 sobre la frecuencia. Entonces tenemos que 1 sobre 1 nos va a dar 1 segundo. Así que a nosotros nos va a dar el tiempo en cargarse y descargarse 1 segundo. Con eso podemos encontrar el capacitor. El periodo es igual a 1.38 por la resistencia de base por el capacitor. Ya tenemos el periodo, que es 1 segundo. La constante 1.38 y tenemos a RB. Vamos a despejar C. Así que C, que es lo mismo C1 que C2, es igual al periodo sobre lo que resta. Eso nos daría un capacitor de alrededor de 7.25 microfaradios. Los capacitores son más difíciles de encontrar en el mercado cuando son valores que no son estándares. Vamos a hacer una prueba con 10 microfaradios, más o menos 10 microfaradios. ¿Ok? Ese es el objetivo. Muy bien, ya hemos encontrado todos los valores. Encontramos a RC 1 kilo, encontramos a C 10 microfaradios y encontramos a RB 100 kiloohmios. Así que lo mismo para este lado. Lo mismo para este lado. ¿Ok? Yo quiero ahora que pasemos a simular ese circuito. Aquí lo tenemos montado, alimentado con una batería de 12 voltios. Y aquí está todo el circuito. Lo tenemos en Proteus. Para nosotros ver la señal de salida vamos a utilizar un osciloscopio, ¿verdad? Que es el osciloscopio. Ese es el instrumento que nos permite ver señales de salida. Pues vamos a poner dos salidas del osciloscopio, una en cada extremo. Y veamos cómo funciona el circuito. Muy bien, ahí está la señal ya saliendo. Vamos a recoger un poco esto aquí para que se pueda ver. Muy bien. Aquí está puesto el osciloscopio en AC, lo voy a poner en DC y en DC para que se le quite esa curvatura que tiene debajo la señal. Ok, apago esta entrada y apago esta entrada porque no la estoy usando. Fíjate qué interesante. Mientras una de las salidas, lo voy a pausar. Mientras una salida da un 1, la otra da un 0. Luego la que da 0 da 1 y la que estaba dando 1 da un 0. Por eso se le llama que este es un circuito con salidas complementarias. Este circuito tiene dos salidas, y las salidas son complementarias. Ok, bien. Dejamos correr el circuito. Y quiero que notes algo muy interesante en este circuito. Lo que quiero que notes es
que esta salida que está aquí, fíjate, déjame pausar el circuito. Esta salida que está aquí, la que da uno, mira cómo tiene una curvatura, ¿ves? Tiene una curvatura que le quita calidad al pulso. Lo ideal es que ese pulso subiera recto completamente, pero no lo es. Esa curvatura le quita calidad. En la caída pues es diferente. En la caída el transistor, cuando se satura aquí, pues lo hace de manera abrupta, lo hace rápido. Sin embargo, cuando va a dar un uno, depende del capacitor. Cuando él se está cortando, depende del capacitor y eso hace que le quite calidad al pulso en la salida. Bien, ok. Me gustaría entonces que nosotros revisemos qué frecuencia nos está dando el circuito. Vamos para eso a utilizar este instrumento, que es un contador, pero también un frecuencímetro. Le conecto el clock, no conecto estos dos, no es necesario. Le conecto el clock a una de las salidas y le digo aquí que él no va a contar los pulsos, sino que va a contar frecuencia. Bien, y que va a contar cuando sea un high. Yo puedo decirle cuando sea low, no importa. Ok, vamos a darle a correr. Ahí está, mira, el contador aquí te está poniendo un uno porque es un hercio que tiene la frecuencia de salida. Bien, un hercio. Así que nuestros cálculos han funcionado perfectamente, con salvo un poco de error, porque no usamos los cálculos como nos dio 94 kilos, 7.63 micros, no, sino que redondeamos para tener valores comerciales. Bien, entonces me pregunto yo, ¿qué pasaría si yo ese capacitor lo bajo 10 veces? 10. Lo bajo a un micro y este también lo bajo a un micro. Siendo así, entonces el capacitor, como es más pequeño, ahora se va a cargar y a descargar más rápido. En efecto, lo hará 10 veces más rápido que el anterior. Si lo hace 10 veces más rápido, pues entonces es probable que la frecuencia se acerque a 10 hercios, ¿verdad? Vamos a verlo. Muy bien. Aquí, fíjense en algo interesante. No tengo señal. ¿Sabes por qué? Porque estamos usando un simulador. Y el simulador es un circuito que trabaja con condiciones ideales. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Algo muy interesante. Que el simulador vio que todos los valores eran perfectamente iguales y no supo por dónde comenzar, quién comienza primero. Ok, eso es raro muchas veces en los simuladores, pero suele pasar. Aquí acaba de pasar. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Le vamos a crear una pequeña diferencia. Vamos a decirle que esta resistencia de base es de 100.1 kilos, no de 100 kilos, 100.1, para que sea diferente a este y el simulador entonces sí tenga un punto de referencia de cuál comenzar primero. Vamos a ver. Perfecto, ahí apareció la señal. Ahora sí. Y mira la frecuencia como aumentó como a 7 hercios, no a 10 hercios porque recuerda que hemos redondeado los valores, no hemos puesto valores como nos dieron los cálculos, sino que los redondeamos. Vamos a darle aquí un poco de más tiempo a la señal para poderla ver. Y mira aquí la caída, voy a pausar. Mira la caída, como te dije, afectada por la carga del capacitor y eso le quita calidad a la onda. Muy bien. Ahora yo quiero pasar a algo bien interesante y es a mejorar la calidad de salida del circuito, de la onda. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Es algo muy simple. Lo único que tenemos que hacer es tomar la salida que ya existe y volver a ponerle un transistor de salida que entonces ese transistor sea el que se corte y sature con esta señal. ¿Qué va a pasar haciendo esto? Va a pasar algo muy interesante y es que el transistor que ahora está en la nueva salida va a hacerlo de manera más abrupta tanto
la subida como la bajada y no vamos a notar esa, esa curvatura. Vamos a poner aquí una resistencia de base. Y aunque deberíamos calcular esa resistencia, realmente no lo vamos a hacer para fines de ganar tiempo. Yo voy a poner unos valores que nos van a funcionar para conseguir el corte y la saturación. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora vamos por último a ver la señal en el osciloscopio y vamos a ver ese cambio abrupto. Déjame bajar un poquito esta resistencia como a 4.7 kilos para asegurar suficiente corriente de base y el transistor se sature de manera segura. Ok, vamos a ver. Voy a apagar estas dos señales que no la estoy usando. Vamos a manejar el tiempo aquí. DC, DC. Bien, déjame revisar esta señal que no me está saliendo. Esto está conectado. 4.7, 10 kilos. Vamos a ver. Esta salida no me está saliendo. Vamos a chequear. Bien. A ver. Aquí está conectado. Ahí está mejor. Perfecto. No estaba bien conectada esa parte de ahí. Observen la calidad de la señal. Miren ahora cómo está. Miren perfectamente cómo sube y baja. Bien. En ambos extremos. Ahora no hay curvatura. La señal tiene una calidad cuadrada completamente. Bien. Para poder ver un poco de curvatura tendríamos que hacer un zoom muy amplio y nos vamos a dar cuenta de que la curvatura es muy breve, que pudiera ser insignificante para fines de darle pulsos a otro circuito. Un circuito como este, pues ya por último te puedo decir que vamos a volverlo a poner a 1 Hz como estaba y vamos a suponer que tú quieres pues manejar una lámpara de 12 voltios aquí en el colector. No se conectó. Vamos ahí. Y vamos a poner la otra aquí. Perfecto. Vamos a quitar el osciloscopio para que no nos interrumpa la vista. Y nota cómo esta lámpara prende, apaga. Luego esta prende y apaga. Y así cada lámpara lo hace de manera individual y de forma complementaria. Nunca están las dos lámparas al mismo tiempo. Y eso, pues, tenemos ahí un circuito de pulso llamado estable autoexcitado. Bien, es muy importante una aclaración. Mira, esta parte que está en el centro, esta parte del circuito que está aquí en el centro, es el circuito realmente que está generando los pulsos. Estos transistores que agregamos ahora, Q3 y Q4,
son transistores para amplificar la salida, la corriente de salida de esos pulsos. Eso es muy importante que lo entiendas por el hecho de que no debes conectarle la carga directamente a tu circuito de pulso, porque entonces alteras el funcionamiento y la frecuencia del circuito. Tú tomas un transistor, amplificas la corriente y entonces le pones la carga a ese nuevo transistor que has agregado. Muy bien, amigos, pues eh, esto era todo para esta parte. No hemos visto todavía el monoestable y el biestable, que son dos circuitos interesantes también. Pero vamos a verlo luego, así que te invito a que le des like, que te suscribas, que comentes, es importante que comentes y que pruebes, que montes este circuito en un project board para que veas lo interesante que funciona. Hasta luego.